El mensaje desde la tumba. Mi nombre es Margot Hayes y tengo 66 años. Lo que estoy a punto de contarte cambió mi vida para siempre. El funeral de mi esposo Ernest fue el día más silencioso de toda mi existencia. Allí, junto a su tumba, recibí un mensaje de un número desconocido que me heló la sangre. Estoy vivo. Ese no soy yo en el ataúd. Mis manos temblaban cuando respondí. ¿Quién eres? La respuesta me quitó el aliento. No puedo decirlo. Me están vigilando. No confíes en nuestros hijos. En ese instante sentí que mi cuerpo se partía en dos. Mi mundo se derrumbó cuando vi a Charles y Henry, mis propios hijos, de pie junto al ataúd, con expresiones extrañamente tranquilas. Algo estaba mal. Sus lágrimas parecían forzadas, y sus abrazos, tan fríos como el hielo. Durante 42 años, Ernest había sido mi compañero, mi refugio, mi razón para vivir. Lo conocí cuando tenía 24 años, en el pequeño pueblo de Spring Creek. Crecimos en los mismos caminos polvorientos, compartiendo sueños silenciosos. Yo limpiaba casas para cuidar a mi madre enferma, mientras Ernest reparaba bicicletas en un pequeño taller que había heredado de su padre. Éramos pobres, sí, pero felices. Teníamos algo que el dinero no podía comprar, amor verdadero. Recuerdo la primera vez que me habló. Era un martes por la mañana. Yo caminaba hacia el mercado con mi vestido verde pálido y mis zapatos desgastados. Él salió del taller con las manos manchadas de grasa y me sonrió con una timidez que me hizo enamorarme al instante. Buenos días, Margot, me dijo con voz suave. ¿Quieres que revise tu bicicleta? No tenía bicicleta, pero inventé una excusa solo para seguir hablando con él. Aquella charla se convirtió en citas bajo el gran roble del parque, luego en promesas de amor eterno, y finalmente en una boda sencilla llena de esperanza. Los primeros años fueron duros. Vivíamos en una pequeña casa de 2 habitaciones con techo de hojalata. Cuando llovía, poníamos ollas por toda la casa para atrapar las goteras. Pero éramos felices. Ernest trabajaba desde el amanecer hasta la noche, y yo cosía ropa para las mujeres del pueblo. Cuando nació Charles, sentí que el corazón me iba a estallar de alegría. Era un bebé hermoso, con los grandes ojos de su padre y mi sonrisa. 2 años después llegó Henry, igual de perfecto. Los crié con todo el amor del mundo, sacrificando mis propias necesidades por las suyas. Ernest era un padre maravilloso. Los llevaba a pescar los domingos, les enseñaba a reparar cosas, les contaba historias antes de dormir. Yo los alimentaba, los vestía, los consolaba cuando lloraban. Éramos una familia unida, o eso creía. Con los años, todo empezó a cambiar. Charles, el mayor, siempre fue ambicioso. Desde niño preguntaba por qué vivíamos con tan poco, por qué no teníamos coche como los demás. Henry lo seguía en todo. Cuando Charles cumplió 18, Ernest le ofreció trabajar en el taller, pero él se negó con desprecio. No quiero ensuciarme las manos como tú, papá. Voy a ser alguien importante. Esas palabras hirieron profundamente a Ernest, aunque nunca me lo dijo. Lo veía por las noches en el porche, mirando las estrellas con tristeza. Con el tiempo, Charles logró hacerse un nombre en el mundo de los negocios. Trabajaba en una empresa inmobiliaria en la ciudad, y Henry lo siguió poco después. Ganaban más dinero del que Ernest y yo habíamos visto en toda nuestra vida. Al principio, me sentí orgullosa. Mis hijos habían logrado lo que nosotros no. Pero poco a poco, esa alegría se convirtió en tristeza. Las visitas se hicieron raras, las llamadas, más cortas. Cuando venían, llegaban en autos lujosos, con trajes caros, hablando de inversiones y propiedades. Nos miraban con una mezcla de lástima y vergüenza. Mamá, me dijo Charles una vez, ustedes deberían mudarse a algo mejor. Esta casa se está cayendo. Tenía razón. Pero esa casa guardaba todos nuestros recuerdos. Allí criamos a nuestros hijos, allí compartimos miles de comidas, allí envejecimos juntos. No era una casa perfecta, pero era nuestro hogar. Ernest, con su sabiduría tranquila, solía decirme: Margot, el dinero cambió a nuestros hijos. Ya no somos suficientes para ellos. Yo no quería creerlo. Me aferraba a la idea de que estaban ocupados, de que volverían a ser los chicos amorosos que habíamos criado. Pero en el fondo, sabía que Ernest tenía razón.
Habíamos perdido a nuestros hijos mucho antes de perder a mi esposo. Solo que no sabía cuánto los habíamos perdido realmente. El cambio más doloroso llegó cuando Charles se casó con Jasmine Albright, una mujer de ciudad que nunca ocultó su desprecio por nuestra vida sencilla. La primera vez que la conocí, llegó con tacones altos que se hundían en la tierra del porche y un vestido rojo elegante, más caro que todo lo que yo había poseído. Encantada de conocerla y dijo, extendiendo apenas la punta de los dedos para saludarme. Sus ojos recorrieron nuestra humilde casa con una expresión que me hizo sentir pequeña. Durante la cena, apenas tocó la comida que había preparado con tanto amor. Solo movía el pastel de carne en el plato, cortando trozos diminutos de pollo sin probar casi nada. Charles parecía nervioso, pidiendo disculpas una y otra vez por cosas que antes ni siquiera le importaban. La próxima vez los llevaremos a un restaurante, susurró a Jasmine, creyendo que no lo escuchaba. Pero lo escuché. Y cada palabra me partió el alma. Henry, por su parte, nunca se casó, pero adoptó la misma frialdad que su hermano. Solo venía en ocasiones especiales, y aún así, siempre tenía prisa por irse. Pasaba las visitas hablando por teléfono, cerrando tratos. Mamá, tengo que irme. Tengo una reunión importante mañana. Los domingos en familia se convirtieron en un recuerdo lejano. Las Navidades, en un ritual vacío. Y mi corazón, cada vez más solo. El precio de la ambición. Mis hijos solían traer regalos costosos que no necesitábamos. Se quedaban un par de horas, tal vez 3, y luego se marchaban con una visible sensación de alivio. Ernest y yo envejecimos solos, consolándonos el uno al otro. Él continuó trabajando en su taller, aunque sus manos ya no tenían la misma fuerza. Yo seguía cosiendo, aunque mis ojos ya no veían igual. Vivíamos con nuestros modestos ingresos, orgullosos de no pedir nada a nuestros exitosos hijos. ¿Sabes qué es lo más triste, Margot?, me dijo Ernest una noche, mientras bebíamos café en el porche. No es que tengan dinero. Es que el dinero les ha hecho creer que ya no somos importantes. Como siempre, tenía razón. Mis hijos no solo habían cambiado económicamente, habían cambiado en el corazón. Ya no éramos sus amados padres. Éramos un recordatorio incómodo de un pasado que querían olvidar. Las cosas empeoraron cuando Charles compró una casa de $200,000 en un barrio exclusivo de la ciudad. Henry hizo lo mismo poco después, invirtiendo en un lujoso apartamento valorado en $150,000. De pronto, mis hijos eran propietarios de fortunas que ni siquiera podíamos imaginar. Deberían vender esta casa y mudarse a una comunidad de retiro, sugirió Jasmine durante una de sus escasas visitas. Hay lugares muy agradables para personas de su edad. Estarían más cómodos. La palabra comunidad me golpeó como una bofetada. ¿Una comunidad de retiro? Después de 40 años construyendo nuestro hogar, de criar a esos hijos con tanto amor, ¿ahora querían enviarnos a un asilo? No necesitamos un hogar nuevo, respondió Ernest con la dignidad que siempre lo caracterizaba. Estamos bien aquí, en nuestra casa. Pero vi la expresión en los rostros de Charles y Henry. Apoyaban la idea de Jasmine. Para ellos, éramos una carga. Un problema que debía resolverse del modo más conveniente. Fue entonces cuando comenzaron las propuestas más formales. Charles llegó un día con documentos en la mano, papeles que había preparado sin consultarnos. Papá, mamá, dijo con esa sonrisa fingida que había aprendido a perfeccionar. He estado pensando en su futuro. Esta casa, con suerte, vale unos $1,000. Si la venden, puedo añadir algo más para que se muden a un lugar mejor. Para nosotros, no había lugar mejor que el hogar donde habíamos sido felices durante décadas. Pero Charles no lo entendía. Para él, todo se reducía a números y valor monetario. Además, continuó, creo que papá debería retirarse del taller. Ya tiene 70 años. Es hora de descansar. Ernest lo miró con una tristeza profunda. Hijo, trabajar no es una carga para mí. Es lo que me mantiene vivo. Lo que da sentido a mis días. Pero podrías lastimarte, intervino Henry, apoyando a su hermano, como siempre. A tu edad, un accidente podría ser muy peligroso. Sus palabras sonaban cariñosas, pero había algo más detrás de ellas. Una impaciencia, una urgencia que no alcanzaba a comprender. Los meses siguientes fueron tensos.
Mis hijos aumentaron la presión para que vendiéramos la casa. Trajeron agentes inmobiliarios sin avisarnos. La hicieron tasar sin nuestro permiso. Incluso empezaron a hablar de lo que sería mejor para todos. Miren, dijo Charles durante una cena particularmente incómoda. Yasmín y yo hemos decidido tener hijos pronto. Necesitaremos ayuda con los gastos. Si venden la casa y se mudan a un lugar más pequeño, ese dinero podría ser una herencia anticipada. ¿Una herencia anticipada? Nos estaba pidiendo nuestra herencia mientras aún estábamos vivos. Su descaro me dejó sin palabras. Ernest se mantuvo sereno, pero vi cómo se tensaba su mandíbula. Hijo, cuando tu madre y yo muramos, todo lo que tenemos será tuyo. Pero mientras estemos vivos, nuestras decisiones son nuestras. No seas terco, interrumpió Henry con una dureza que nunca le había visto. Ya son mayores. No pueden seguir viviendo en el pasado. Esa noche, después de que se marcharan, Ernest y yo hablamos hasta el amanecer. Por primera vez en nuestro matrimonio, discutimos la posibilidad de que nuestros hijos no fueran las personas que creíamos haber criado. Algo anda mal, Margot, me dijo con una mirada de angustia que jamás olvidaré. Esto no es simple ambición o impaciencia. Hay algo más oscuro detrás de toda esta presión. No tenía idea de cuán acertadas eran sus palabras. No podía imaginar que mis propios hijos estaban planeando algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. No sabía que la tragedia que se avecinaba no sería un accidente, sino una conspiración cuidadosamente orquestada por las dos personas en las que más confiaba. La última conversación que tuve con Charles fue 3 semanas antes de la muerte de Ernest. Llegó solo, sin Yasmín, con un rostro más serio de lo habitual. Mamá, me dijo, sentándose en la mesa de la cocina, donde tantas veces había desayunado de niño. Quiero que sepas que, pase lo que pase, Henry y yo siempre cuidaremos de ti. Sus palabras me tranquilizaron en ese momento. Pero ahora, al recordarlas junto a la tumba de Ernest, me recorrió un escalofrío. ¿Por qué dijo pase lo que pase? ¿Qué sabía que yo no? El suceso que lo cambió todo ocurrió un martes por la mañana. Ernest había salido temprano al taller, como lo hacía cada día desde hacía más de 40 años. Yo estaba en la cocina preparando su comida favorita, pastel de carne y puré de papas. Cuando sonó el teléfono con una urgencia que me heló el alma. ¿La señora Hayes? Preguntó una voz desconocida. Llamo del Hospital Memorial. Su esposo ha sufrido un grave accidente. Debe venir de inmediato. Las palabras se mezclaron en mi mente como tinta en el agua. El mundo se detuvo. Mis piernas se volvieron de gelatina y tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no caer. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? ¿Está vivo? ¿Está en cuidados intensivos? Señora, por favor, venga lo antes posible. El viaje al hospital fue una pesadilla borrosa. Mi vecina Doris tuvo que conducir, porque yo temblaba tanto que ni siquiera podía sostener las llaves. Durante todo el trayecto, mi mente se negaba a aceptar lo que estaba ocurriendo. Ernest era cuidadoso, meticuloso en su trabajo. ¿Cómo podía haber pasado algo así? Cuando llegamos al hospital, Charles y Henry ya estaban allí. Eso me desconcertó, porque nadie los había llamado todavía. Al menos, no yo. Pero en mi desesperación. Por supuesto, corazón rojo, aquí tienes la asterisco traducción formal al español de esta parte de tu historia, manteniendo el tono narrativo, emotivo y cinematográfico. Almohadilla, 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 la muerte de Ernest. No presté atención a ese detalle. Mamá, dijo Charles abrazándome con una fuerza que parecía genuina, papá está muy mal. Los doctores dicen que una de las máquinas del taller explotó. Tiene quemaduras graves y una lesión cerebral peligrosa. Los ojos de Henry estaban rojos, pero había algo extraño en su expresión. Parecía asterisco más nervioso que triste, como alguien que espera noticias importantes, no como un hijo devastado por la tragedia de su padre. ¿Podemos verlo?, pregunté desesperada. Solo familiares directos, de uno en uno, y por 5 minutos máximo, explicó la enfermera. Cuando entré a esa sala de cuidados intensivos, mi corazón se hundió. Ernest estaba conectado a una docena de máquinas, con vendajes que cubrían casi todo su rostro y sus brazos. Apenas podía reconocerlo. Su respiración era forzada, artificial, mantenida por aparatos que emitían un pitido constante. Me acerqué a su cama y tomé su mano,
la única parte de su cuerpo que parecía intacta. Ernest, mi amor, estoy aquí. Todo va a estar bien. Te recuperarás, como siempre lo haces. Por un momento sentí asterisco un leve apretón en mi mano. Sus ojos se movieron bajo los párpados cerrados. Estaba luchando. Mi guerrero estaba peleando para volver conmigo. Los 3 días siguientes fueron asterisco los más largos de mi vida. Prácticamente viví en el hospital, durmiendo en las incómodas sillas de la sala de espera. Charles y Henry se turnaban para acompañarme, pero siempre parecían asterisco más interesados en hablar con los médicos que en consolar a su padre. Escuché fragmentos de conversaciones que en ese momento no logré entender. Henry preguntaba sobre el seguro médico, sobre los costos del tratamiento. Charles hablaba por teléfono sobre asterisco pólizas de vida y beneficiarios. Mamá, me dijo Charles al segundo día, revisamos el seguro de papá. Tiene una póliza de vida de $50,000. Además, el seguro laboral podría cubrir hasta $75,000 más. ¿Por qué me hablaba de dinero mientras asterisco Ernest aún luchaba por su vida? ¿Por qué se preocupaba por seguros y no por la recuperación de su padre? No me importa el dinero, respondí con dureza. Solo quiero que tu padre se recupere. Por supuesto, mamá, dijo él, pero vi algo en sus ojos que asterisco no me gustó. Una frialdad, como la de alguien calculando cifras mientras su propio padre agonizaba. Al tercer día, los doctores nos dieron asterisco la peor noticia de mi vida. El doctor Patterson, un hombre mayor de expresión compasiva, nos reunió en una pequeña oficina. Señora Hayes, comenzó con voz suave, la condición de su esposo es crítica. Las quemaduras se han infectado y la lesión cerebral es más grave de lo que creíamos. Debemos ser realistas sobre sus posibilidades. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. Significa que debemos prepararnos para lo peor. Su esposo está en un coma inducido. Podríamos mantenerlo con vida indefinidamente, pero su calidad de vida, es muy poco probable que vuelva a recuperar la conciencia. Asterisco mi mundo se desmoronó. 42 años de matrimonio, una vida entera construida juntos, y ahora me decían que todo se desvanecía como humo. Queremos intentarlo todo, dije entre sollozos. No importa el costo, ni el tiempo que tome. Pero Charles intercambió una mirada con Henry que asterisco me heló el alma. Mamá, dijo Charles con un tono que intentaba sonar comprensivo. Debemos ser prácticos. Papá no querría vivir así. Siempre decía que no quería ser una carga para nadie. Una carga. Asterisco estallé en una furia que no sabía que tenía. ¿Qué es tu padre? No es una carga. Es el hombre que te crió, que trabajó toda su vida para darte lo mejor que pudo. Lo sabemos, mamá, intervino Henry, pero también debemos pensar en ti. Las facturas médicas serán enormes. Podrían acabar con todos tus ahorros. Otra vez, el dinero. Asterisco siempre el dinero. Mientras mi esposo agonizaba, ellos hacían cálculos. Esa noche, sola en la habitación del hospital, tomé la mano de Ernest y le hablé como si pudiera oírme. Mi amor, no sé qué hacer. Los doctores dicen que no hay esperanza, pero no puedo dejarte ir. No puedo imaginar mi vida sin ti. Entonces ocurrió algo que aún me pone la piel de gallina. Asterisco sus dedos se movieron ligeramente, apretando los míos con una fuerza apenas perceptible. Asterisco sus labios se movieron, como si intentara decirme algo, pero ningún sonido salió de su boca. Llamé a las enfermeras, desesperada. Está reaccionando, está intentando hablar. Pero cuando llegaron, Ernest ya había vuelto a su estado anterior. La enfermera revisó los monitores y negó con la cabeza. A veces hay espasmos musculares involuntarios, señora. No significa que esté consciente. Pero asterisco yo sabía lo que había sentido. Ernest había intentado comunicarse conmigo. Había luchado por decirme algo importante. 2 días después, en las primeras horas del viernes por la mañana. Asterisco las alarmas de las máquinas comenzaron a sonar. Luces parpadeaban. Enfermeras corrieron hacia la habitación de Ernest. Yo dormía en el pasillo cuando el ruido me despertó. No, no, no. Y grité, corriendo hacia el cuarto. Los médicos trabajaron durante 40 minutos tratando de reanimarlo. Pero fue inútil. A las *4,
37 de la madrugada, Ernest fue declarado oficialmente muerto. El dolor que sentí en ese momento fue físico. Como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Me derrumbé junto a su cama, abrazando su cuerpo aún tibio. Rehusándome a aceptar que se había ido para siempre. Charles y Henry llegaron al hospital una hora después de la muerte de su padre. Parecían preparados, como si hubieran estado esperando la llamada. Traían documentos, números de teléfono de funerarias, y formularios ya listos. Ya hablamos con la funeraria Spring Creek, me dijo Charles mientras yo aún lloraba desconsolada. Pueden recoger el cuerpo esta mañana. También contactamos con el seguro, añadió Henry. El proceso de reclamación ya está en marcha. ¿Cómo podían ser tan eficientes, tan organizados, tan fríos, apenas una hora después de perder a su padre? Algo estaba mal. Pero mi dolor era tan profundo que no podía pensar con claridad. El funeral se programó para el lunes siguiente. Charles se encargó de todos los arreglos sin realmente consultarme. Eligió el ataúd más sencillo, la ceremonia más breve. Como si quisiera acabar con todo lo antes posible. Es lo que papá habría querido, dijo cuando me quejé de no haber sido incluida en las decisiones. Esa noche, sola en la casa, que ahora se sentía como una tumba, repasé cada detalle de los últimos días. El accidente de Ernest había sido extraño desde el principio. Según Charles, una máquina había explotado en el taller, pero Ernest conocía cada tornillo y cada cable de ese lugar. Era meticuloso con el mantenimiento, obsesivo con la seguridad. Además, ¿cómo habían llegado mis hijos tan rápido al hospital si nadie los había avisado? El hospital me había llamado a mí primero, yo era el contacto de emergencia. ¿Cómo supieron ellos del accidente antes que yo? Y luego estaba el dinero. Desde el primer día, Charles y Henry habían hablado sobre las pólizas de seguro y los beneficiarios como si hubieran estado esperando este momento, preparados para él. Decidí revisar los papeles de Ernest. En su viejo escritorio de madera guardaba todos los documentos importantes en una caja metálica. Pólizas de seguro, título de la casa, papeles del taller, todo estaba allí. Encontré la póliza de vida de $50,000 que Charles había mencionado. Pero había algo que no recordaba. La póliza había sido modificada apenas 6 meses antes, aumentando la cobertura de $5,000 a $50,000. ¿Por qué Ernest habría aumentado su seguro de vida? Nunca me había mencionado ese cambio, y lo más importante, ¿quién lo convenció de hacerlo? Seguí buscando y encontré algo aún más inquietante. Una póliza de compensación laboral que desconocía, adquirida solo 2 meses antes de su muerte. $5,000 en caso de muerte accidental en el trabajo. 15,000 en total. Una fortuna para una familia como la nuestra, pero también una suma tentadora para alguien sin escrúpulos. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje del mismo número desconocido. Revisa la cuenta del banco. Mira quién ha estado moviendo el dinero. Esta vez no dudé. Esa persona, quien quiera que fuera, sabía demasiado como para ser un bromista. Sabía del seguro, de mis hijos, de detalles que solo alguien muy cercano podría conocer. Al día siguiente fui al banco donde Ernest y yo habíamos tenido nuestra cuenta durante 30 años. La señora Thompson, la gerente que nos había atendido toda la vida, me recibió con sinceras condolencias. Margot, lamento tanto lo de Ernest. Era un buen hombre. Gracias, señora Thompson. Vine a revisar nuestras cuentas. Necesito entender nuestra situación financiera. Ella me mostró los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Lo que vi me heló la sangre. Durante los últimos 3 meses, se habían hecho grandes retiros de nuestra cuenta de ahorros. $1,000 en enero, 3,000 en febrero, 4,000 en marzo. Dinero que yo no había sido movido. ¿Quién autorizó esos retiros?, pregunté con la voz temblorosa. Su esposo vino en persona, explicó la señora Thompson. Dijo que necesitaba el dinero para reparaciones en el taller. Pero yo llevaba las cuentas de la casa. Sabía exactamente cuánto dinero teníamos y en qué lo gastábamos. Ernest jamás mencionó reparaciones costosas en el taller, y mucho menos retirar miles de dólares de nuestros ahorros. ¿Tiene las firmas de esos retiros?, pregunté. Ella me mostró los recibos. En efecto, parecía la firma de Ernest, pero algo en la caligrafía me resultaba extraño. Era demasiado temblorosa,
demasiado insegura para su trazo habitual, firme y claro. Señora Thompson, pregunté, con el corazón latiéndome con fuerza, ¿vino solo a hacer esos retiros o alguien lo acompañaba? Ella dudó un momento. Ahora que lo menciona, creo que vino con uno de sus hijos 1 o 2 veces. Charles, creo. Dijo que estaba ayudando a su padre con el papeleo porque Ernest tenía problemas para leer sin sus gafas. Charles. Mi hijo había estado involucrado en retiros de dinero que yo desconocía, usando como excusa los supuestos problemas de visión de su padre. Pero Ernest veía perfectamente con sus lentes, que nunca se quitaba durante el día. Esa tarde, mientras repasaba una y otra vez los recibos del banco, recibí otro mensaje. El seguro fue idea de ellos. Convencieron a Ernest de que necesitaba más protección para ti. Fue una trampa. Ya no podía negar la evidencia que se acumulaba frente a mí. Las pólizas de seguro misteriosamente aumentadas, los retiros irregulares de dinero, la presencia de Charles en transacciones que yo no conocía, su comportamiento frío durante el funeral. Todo encajaba en un patrón siniestro. Pero la pregunta que más me aterraba era si realmente habían planeado la muerte de Ernest. ¿Cómo lo habían hecho? ¿Y quién me estaba enviando esos mensajes? ¿Cómo podía saber tanto sobre todo lo que había ocurrido? Los días siguientes fueron una pesadilla de dudas y sospechas. Cada sonrisa de Charles, cada abrazo de Henry, cada palabra de consuelo me parecían una máscara que ocultaba algo oscuro. Pero necesitaba más pruebas antes de aceptar una verdad tan monstruosa como la que comenzaba a formarse en mi mente. Mi teléfono seguía recibiendo mensajes del número desconocido. Ve al taller de Ernest. Mira en su escritorio. Hay cosas que no viste. Decidí ir al taller por primera vez desde el accidente. Charles había dicho que una máquina había explotado. Pero cuando llegué, encontré algo completamente distinto a lo que esperaba. El lugar estaba inusualmente limpio, demasiado limpio para haber sido la escena de una explosión. No había marcas de fuego en las paredes, ni restos, ni señales del caos que un accidente así debería haber dejado. ¿Dónde está la máquina que explotó? Pregunté en voz alta. Busqué por todo el taller y encontré cada herramienta en su sitio, funcionando perfectamente. El soldador, el compresor, la sierra eléctrica, todo estaba intacto. Entonces, ¿cuál había sido la causa del accidente? En el escritorio de Ernest encontré algo que me heló la sangre, una nota escrita con su letra, fechada 3 días antes de su muerte. Charles insiste en que necesito más seguros. Dice que es por Margot. Pero algo no me huele bien. No confío en sus intenciones. Debajo de esa nota había otra. Henry trajo unos papeles para que firme. Dice que son para modernizar el taller, pero no entiendo bien de qué se trata. ¿Por qué tanta prisa? Mi esposo había tenido sospechas. Había intuido las malas intenciones de nuestros hijos, pero murió antes de poder advertirme. Seguí buscando y encontré un sobre cerrado con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de Ernest. Mi querida Margot. Si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. En los últimos meses he notado cambios extraños en Charles y Henry. Están demasiado interesados en nuestro dinero, en los seguros, en vender la casa. Yasmín los presiona mucho. Ayer, Charles me dijo que debería preocuparme más por mi seguridad, porque a mi edad cualquier accidente podría ser fatal. No sé por qué, pero esas palabras sonaron como una amenaza. Te amo, Margot. Si algo me ocurre, no confíes ciegamente en nadie, ni siquiera en nuestros hijos. La carta cayó de mis manos. Ernest había presentido su propia muerte. Había visto las señales que yo, cegada por el amor maternal, me negué a ver. Esa noche, Charles vino a visitarme. Llegó con una botella de vino y una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. Mamá, he estado pensando en tu futuro, dijo, sirviéndose una copa sin siquiera ofrecerme. El dinero del seguro ya está en proceso. Será en $15,000. ¿Cómo sabes la cantidad exacta?, pregunté fingiendo ingenuidad. Bueno, ayudé a papá con los trámites del seguro. Quería asegurarse de que tuviera suficiente dinero para vivir tranquila. Una mentira. Ernest jamás quiso aumentar el seguro. Según su propia nota, fue presionado por Charles. ¿Y qué crees que debería hacer con ese dinero?, pregunté, observando atentamente su reacción.
Sus ojos se iluminaron con un brillo que me dio escalofríos. Podrías comprar una casa más pequeña y acogedora, o, mejor aún, mudarte a una buena residencia de retiro donde tengas compañía y atención médica. Henry y yo podríamos administrar tu dinero para que te rinda más. Administrar mi dinero. Solo queremos cuidarte, mamá. A tu edad es fácil caer en estafas o tomar malas decisiones financieras. Nosotros sabemos de inversiones, de negocios. Podríamos duplicar esa cantidad en pocos años. ¿Duplicarla, o hacerla desaparecer en sus propios bolsillos? Y déjame pensarlo, dije, intentando ganar tiempo. Claro, respondió Yasmín con su dulzura fingida. Pero no tardes mucho. Es por tu bien. Cuando se fueron, me quedé sentada en la cocina, paralizada entre el miedo y la rabia. Mis propios hijos, mi sangre, no solo habían asesinado a su padre, sino que ahora planeaban quedarse con todo lo que me quedaba. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje más largo que los anteriores. Mañana ve a la estación de policía. Pide el informe del accidente de Ernest. Hay contradicciones que debes conocer. Al día siguiente fui a la comisaría local. El oficial O'Connell, que había conocido a Ernest durante años,